Ok, Dios los bendiga a todos en esta mañana que Dios nos ha regalado. Bueno, saludando a los hermanos de la Iglesia Central en Armenia. Dios bendiga a mi esposa también, a mis niños que están aquí compartiendo este momento en familia. Es verdad que extrañamos mucho a cada uno de ustedes, hermanos, de verles aquí en la casa de Dios cada semana y poder adorar al Señor. Poder estrechar su mano. Uno extraña todo esto porque nosotros por naturaleza somos seres gregarios, somos seres que nos gusta vivir en sociedad, nos gusta compartir. Así nos creó el Señor. Esa es nuestra naturaleza. Pero yo sé que llegarán días mejores y oportunidades donde Dios nos va a regalar una vez más para poder estar todos reunidos. Bien, también quiero agradecerle a nuestra hermana Denis por permitirnos la plataforma de Guardianes y transmitir esta escuela bíblica dominical, amén, desde esta preciosa plataforma. Bueno, quiero pedirle favor a los hermanos, voy a tratar de ser lo más breve posible, sabiendo de que nuestro tiempo de atención virtualmente, escuchando, es muy reducido, pero sin embargo, vamos a teniendo en cuenta todas estas condiciones, vamos a ser muy breves. Amén. Entonces, quiero pedirle favor a la iglesia también que me haga saber, los que han escuchado las enseñanzas, para ir llevando nuestra asistencia de los cultos, cuántos han estado en línea escuchando la palabra de Dios. Esto es importante para nosotros como pastores que llevamos y estamos atentos al cuidado pastoral. Bien, vamos a leer la Biblia, San Mateo capítulo 24, versículo 13. Voy a leer la palabra de Dios, San Mateo 24, 13. Bien, dice la palabra del Señor así. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Ya hemos orado. Yo quiero que usted, por favor, tome asiento por unos minutos. Amén. Y compartamos en el nombre de Jesús la palabra del Señor. Amén. Quiero predicar en esta mañana bajo el tema, el que perseverare hasta el fin o perseverando hasta el fin. ¿Qué es el fin del mundo? En este tiempo se puede escuchar miles de voces que dicen llegó el fin del mundo, llegó ya la terminación de este mundo. Pero vamos a mirar realmente qué dice la palabra de Dios respecto a todo esto. ¿Qué es el fin del mundo? El fin del mundo no es el fin del mundo físico, es el fin de un tiempo. Es traducido también como el fin de los tiempos o el fin de los siglos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, noten esto, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Si en este texto nosotros podemos notar que el fin del mundo es interpretado como de este siglo. San Mateo 13:40 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, es decir, el fin de esta temporada. Este siglo o tiempo que nosotros vivimos se llama el tiempo de la gracia, de la redención, de la salvación. Es un tiempo de una oportunidad espiritual. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2 dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido, y he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si nosotros miramos aquí se nos habla de que esto es un tiempo aceptable, según el apóstol Pablo hablando a los Corintios. También nos dicen que es un tiempo de salvación, un día de salvación. Pero también es importante señalar que este tiempo que estamos viviendo o este fin del siglo que estamos viviendo tiene un límite de duración. San Juan, vamos a estar leyendo la palabra de Dios, San Juan, capítulo 9, versículo 4 al 5 dice, me es necesario
hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Hablando de esta temporada, la noche viene. Ya está hablando de otro tiempo que se introduce o se va a introducir, cuando nadie puede trabajar, y entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Llegará el momento cuando la luz de este tiempo se apagará, y con él también las oportunidades que hay. San Juan capítulo 12, versículos 35 y 36 dice: entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Aquí nosotros podemos notar de que este tiempo es interpretado también como un tiempo de luz, y este tiempo también es llamado como los postreros tiempos, los últimos tiempos, los días postreros. Según Hechos capítulo 2 versículo 17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y en qué tiempo el Señor ha derramado de su espíritu sobre toda carne? Este tiempo, es decir, que estos son los postreros días o los postreros tiempos que nosotros estamos viviendo. También Hebreos capítulo 1 versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, que este tiempo el Señor nos está hablando a través de su manifestación. Primera de Juan 2:18 dice así: hijitos, ya es el último tiempo. Este es un periodo que se le llama el último tiempo también. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Es decir, no es que el mundo se está acabando y que el mundo se va a acabar, pero sí hay un tiempo que se está agotando en el reloj de nuestro Dios. Este tiempo inició con la primera venida del Señor Jesús a la tierra manifestado en carne, donde vino a cumplir su obra redentora a favor de la humanidad, el cual hace parte de un nuevo pacto, es decir, un nuevo tiempo con otras condiciones. Al respecto, el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3 y versículo 6 dijo: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es decir, este es un tiempo de gloria, de gracia, es un nuevo pacto. Hay unas características importantes y especiales para nosotros resaltar, hablando de los hombres de estos últimos tiempos o estos postreros tiempos que estamos viviendo. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice: Timoteo, es bueno que sepas, escúcheme, es bueno que sepas que en los últimos días, es decir, estos, habrán tiempos difíciles. Estos son tiempos difíciles. Estamos pasando tiempos no muy fáciles, son difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán los nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros, no tendrán control propio, serán crueles, odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse en la confianza de las mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Si nosotros notamos aquí, el apóstol Pablo dice a Timoteo: pero tú debes permanecer fiel a las cosas
que te han enseñado. ¿Por qué? Porque son tiempos difíciles los cuales nosotros estamos enfrentando. Amén. También es importante que Pedro le está hablando también a la iglesia y él les escribe con un amor de pastor, y él dice así, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Versículo 4. Versículo 4, dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con su sola palabra, sacó la tierra de las aguas y la ordenó con agua. Si nosotros notamos, el apóstol Pedro también está hablando de los últimos días y de la característica de las personas de los últimos días, que son burladores. Judas también dijo, pero amados, tened memoria. En el versículo 17 y 18 de Judas, él dijo, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor, los que os decían en el postrer tiempo, es decir, en este tiempo. ¿Y qué señales habrán del fin del siglo? Esa fue la pregunta que los apóstoles o los discípulos le preguntaron a Jesús aparte, en secreto, y le dijeron, Señor, ¿cuáles van a ser las señales de tu venida y del fin del siglo? Jesús les dijo así, en el capítulo 24, versículo 3. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron en privado, dijeron, dinos cuándo sucederá esto y qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo. Y el Señor da unas características puntuales. Y él dice, Jesús le dijo, no se dejen engañar, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Y ustedes oirán de guerras, de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero no es el fin. Mateo 24, versículo 7 dice, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrán hambres, terremotos en muchas partes del mundo, y todo esto será el comienzo de dolores. Yo quiero que usted note algo importante aquí. El Señor, hablando de los acontecimientos de estos posteros tiempos, Él dice, es necesario que esto acontezca, pero también Él dice, no se dejen llevar por el pánico. No es el tiempo para que el temor o el miedo se domine nuestro corazón y nuestro comportamiento. El Señor dijo, tranquilo, es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Simplemente el Señor habla que será comienzo de dolores. ¿Por qué comienzo de dolores? Porque llegará el momento cuando realmente sí se entrará en lo que es el dolor. Primera de Tesalonicenses 5:3 dice así, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto. Ahí sí entrará una etapa diferente, ya habrán dolores. Aquí simplemente son los principios de dolores. Pero la iglesia será librada de la ira venidera. Cuando venga el dolor o cuando venga el juicio real sobre esta tierra, el Señor va a llevar a su pueblo antes de la gran tribulación, que es un tiempo que el Señor Jesucristo va a juzgar a este mundo. Amén. La iglesia del Señor va a ser llevada. ¿Por qué? Porque esta ira venidera, que hace alusión a los juicios que vendrán sobre los habitantes de esta tierra, cuando llegue ese momento, nosotros no estaremos aquí. Es decir, yo sé que hay teólogos, y muchos tal vez estarán diciendo, pastor, es que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Otros dicen, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Otros dicen, será escapada a la mitad de la gran tribulación. Pero permítame decirle algo a la luz de la palabra del Señor y lo que yo personalmente creo.
Amén. La iglesia del Señor no pasará por la gran tribulación. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, para la iglesia no hay una condenación. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Es decir, el Señor nos va a guardar, el Señor nos va a raptar, el Señor nos va a llevar de esta tierra antes que empiece a suceder el tiempo de la gran tribulación. Es importante también señalar que la iglesia, nosotros mirando en Daniel capítulo 9, si usted nota en el versículo 24, dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Si usted nota, estas 70 semanas que está hablando Daniel, ninguna de esas semanas tiene relación con la iglesia. Se hablan de 69 semanas, pero todas tienen relación con el pueblo de Israel. La 70 semana o la última semana, que es la gran tribulación, tampoco es una semana que tenga que ver con nosotros. En otras palabras, la iglesia del Señor va a ser llevada antes de. Es decir, el periodo de la tribulación, que el Señor también lo llama como un día de ira. Es un día de ira. Sofonías 1:15 días dice, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Pero la Biblia dice que Dios no nos ha puesto para ira, según Primera de Tesalonicenses 5:9. Es decir, la iglesia no va a pasar por el periodo de la gran tribulación, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a ser llevados de esta tierra antes que lleguen realmente los dolores a esta tierra. Pero para ello el Señor nos hace un llamado importante, y el llamado que el Señor nos dice es a permanecer firmes hasta el fin. Es decir, permanecer firmes hasta este tiempo de la gracia, hasta que se termine este tiempo de la gracia, hasta que seamos llevados de esta tierra. ¿Y qué es permanecer firmes? Es perseverar, es mantenerse constante de lo que nosotros hemos comenzado, sin la mínima intención ni disposición alguna de variar. Es decir, es mantenernos allí fuertes, constantes. Es mantenernos en un mismo estado de conducta durante un largo tiempo mientras estemos aquí. Es decir, mientras este tiempo de la luz, mientras este tiempo de la gracia dure. Las señales de los últimos tiempos y lo que nosotros estamos viviendo es un acto de amor de Dios hacia su iglesia. Y lo que el Señor está diciendo es, la cosa es seria. Yo vengo. Primera de Timoteo 6:14 dice que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora hasta que nuestro Jesucristo regrese, dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:14. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú te puedas mantener en este camino sin vacilar, apartarnos de la vida mundana en lo que el Señor nos invita. Tito capítulo 2 versículo 12 dice, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana, de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero para ello el apóstol Pablo está diciendo que nos apartemos de la vida mundana,
Una versión en inglés dice, nos ha entrenado para rechazar y renunciar a toda impiedad y deseos mundanos, a vivir vidas discretas, templadas, vidas autocontroladas, rectas, devotas espiritualmente, enteras, entregadas a Dios en este mundo presente. Y es lo que el Señor quiere que la iglesia del Señor haga, que nosotros vivamos una vida apartada del pecado. Para ello, se requiere librar una batalla espiritual en este siglo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 6, versículo 12, dijo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, escúcheme, de este siglo, de este tiempo, de estos posteros tiempos, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Por eso, vestidos de toda la armadura de Dios. Aquí no se habla de tomen el camping porque nos vamos de paseo, dijo el apóstol Pablo. No, mis hermanos, no es un juego la vida eterna, es una realidad. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es tomen la armadura. Esto es una lucha, esto es una guerra, esto es una pelea que tenemos que nosotros liberar. No es suficiente decir que somos cristianos, pero con nuestros hechos lo estamos negando. Tito capítulo 1 versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, para conocerlo, percibirlo, conocerlo, pero lo niegan, lo repudian y lo renuncian por lo que hacen. Es decir, son personas que dicen que aman a Dios, pero con sus hechos realmente niegan todo lo contrario. Sus hechos dicen todo lo contrario. Dicen que conocen a Dios, pero todo lo malo que hacen demuestran que no lo aceptan. Son muy malos, se niegan a obedecer y no son capaces de hacer nada bueno, dijo Tito capítulo 1 versículo 16. Pero yo quiero decirle, hermano, no es suficiente asistir a la iglesia sin tener ningún compromiso con Dios y con la iglesia. Dios nos invita realmente a tener compromisos con Él. Ese es un llamamiento que el Señor nos está diciendo, que el Señor nos está dando. Yo vengo pronto. El Señor nos está llamando para que nosotros estemos listos y preparados. Lo que el Señor está diciendo es, esto es algo serio. Yo vengo por cada uno de ustedes. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Es igual el tiempo que estamos viviendo hoy. Todo el mundo estaba llevando su vida normal. Y muchas veces en la iglesia se viven vidas apáticas, frívolas respecto a su relación con el Señor. Y el versículo 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Qué lástima, qué tristeza es saber de que muchas personas van a entender solamente cuando el Señor venga por su iglesia, cuando se introduzcan los juicios de Dios sobre esta tierra. Entonces ahí sí las personas van a entender realmente que la situación es seria. Ahí sí muchos van a llorar, tuvieron la oportunidad de ser salvos, pero nunca le dieron la validez, el interés total que esto se necesita. Iglesia de Dios, yo quiero llamar la atención de la iglesia en esta hora. No es tiempo de nosotros tomar las cosas de una manera tan deportiva. Es el momento de nosotros tomar las cosas de Dios en serio. Es el momento de nosotros comprometernos realmente con el Señor. Es el tiempo realmente de vivir vidas santas, vidas puras delante del Señor. Es el tiempo realmente de nosotros querer agradar a Dios y querer vivir para Él. Que nuestra vida, aleluya, que nuestro comportamiento en esta tierra sea una luz a los hombres, pero también que sea una vida agradable a la presencia del Todopoderoso. El arrebatamiento de la iglesia es un hecho que va a marcar el fin de estos postreros tiempos. Y el Señor quiere de que usted se vaya con Él. El Señor quiere
que usted huele con Él. Yo me voy con Él. Pero para ello necesitamos renunciar a toda vida de pecado y permanecer hasta el fin. Y permanecer hasta el fin no es el simplemente hecho de que yo estoy yendo, yo estoy escuchando. Permanecer en una vida santa. Permanecer en una vida de oración, permanecer en una vida de consagración. No es perseverar de cualquier manera. Se persevera con una conducta pura y santa delante del Señor, buscando a Dios en oración. No es el tiempo de tomar esto como si fuesen unas vacaciones. Es el tiempo, aleluya, qué bueno que ya pasaron tanto tiempo sin ir a casa de Dios, que esto se vuelva una necesidad de nosotros. Oh, que nuestra alma haya una sed grande, aleluya, por Dios, por su presencia. Es un tiempo donde el Señor quiere que vayamos a Él, donde el Señor nos está invitando, venid a mí, donde el Señor quiere que estemos a cuentas con Él, porque el Señor viene y el Señor quiere que tú aprendas a permanecer firme hasta el fin. Oh, aleluya, que podamos volar algún día, que podamos despedirnos de este mundo algún día. Oh, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo estoy esperando el regreso de nuestro Señor. Yo estoy esperando ese día glorioso, cuando los cielos se abran para esta iglesia y cuando el Señor arrebate a este pueblo. Espero ese día glorioso. Y yo creo que es el momento de que usted y yo podamos pensar cómo estamos viviendo, de qué manera estamos viviendo, qué clase de vida estamos viviendo, cómo nos estamos comportando. Yo sé que muchos guardamos pecados y vivimos con apariencia de cristiandad, pero realmente Dios sabe tu conducta, porque en ese día se van a conocer los secretos de todos los hombres. Y Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Es el momento de vivir vidas sinceras delante del Señor. Vidas íntegras delante del Señor. Es hora de arrepentirnos, de vivir una vida de arrepentimiento, una vida de consagración a nuestro Dios. Yo quiero que usted reflexione en esta hora. ¿Cómo estás permaneciendo? Porque muchas veces nosotros negociamos nuestra fe. Menguamos en nuestra fe. Se pierde el temor a Dios poco a poco. Y nos vamos alejando paso a paso del Señor. Pero hoy es nuestro día para que le digamos, Señor, te estoy esperando. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Que nuestra vida le pertenezca totalmente a Él. Yo creo que es un momento de nosotros poder entrar en una comunión entera con Dios y poder consagrar todo nuestro ser al Señor. Consagrarnos en nuestras conductas, en nuestras maneras de vivir. Colocarse usted a cuentas con Dios, a cuentas con su hermano, para cuando el Señor venga, tú también te puedas ir con Él. Yo no le aconsejo que usted se quede aquí después que el Señor venga, porque allí sí serán los dolores. Lo que estamos viviendo realmente no es todo lo que se avecina para este mundo. Dios quiere llevarle a usted a un mejor lugar y es la oportunidad que el Señor nos está dando a todos. Yo quiero que usted, ahí donde usted está, cierre sus ojos. Yo quiero orar a su favor. Yo quiero que usted hable con Dios por un momento. Yo quiero que usted le diga a Dios que limpie su mente, que limpie su corazón. Cierre sus ojos. Señor, tú sabes que muchas veces nos hemos alejado tanto de ti. Señor, nos hemos olvidado de tu palabra. Señor, tú conoces lo que hay en el interior de nuestra vida. Tú sabes realmente cómo nos hemos estado comportando todo este tiempo en la iglesia. Tú sabes, Señor, que muchas veces se han tenido relaciones ilícitas, pecados ocultos, Señor. Vidas, Señor, en pecado, que muchas veces hemos perdido la sensibilidad
Oh Dios mío, pero ayúdanos, perdónanos, límpianos, lávanos, Señor, antes que la trompeta suene. He aquí os digo un misterio, dijo el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros los que hemos perseverado hasta el fin, y nosotros los que hemos mantenido fiel hasta el fin, y nosotros los que hemos luchado hasta el fin, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, porque esta iglesia va a terminar en victoria. Tu vida va a terminar en victoria si tú lo eliges. Tu vida va a terminar, aleluya, en un nuevo comienzo, en la presencia soberana del Dios Todopoderoso, porque el que permanezca hasta el fin, aleluya, ese será salvo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo quiero que usted adore a Dios allí donde usted está. Yo quiero que usted alabe a Dios allí donde usted está. Empiece a exaltarle, apláudale, ore, humille su corazón y dígale: Dios, te espero, oh Dios mío, y quiero permanecer firme, Señor, firme, 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 mirando hacia adelante, oh, mirando a tus promesas, Señor. Oh, esperamos tu regreso, mi Jesús. Alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe al Señor, alabe al Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios, a permanecer firmes y confiados, sin miedo y sin temor, porque tú, Señor, eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero invitarle para que subamos en nuestro tiempo de oración. Yo quiero que subamos